Vamos a compartir un pasaje de Génesis capítulo 12. Vamos a estar conversando y meditando un poquito sobre el llamado de Abraham. Cuando el Señor llamó a Abraham. Es un pasaje hermosísimo que nos coloca de alguna manera en el lugar y en el tiempo en el que el primero de los siervos de Dios como pueblo fue llamado. Vamos a comenzar leyendo el texto. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Padre, te damos gracias, ponemos este texto delante de ti, ponemos nuestros corazones y nuestras mentes delante de ti y te pedimos que seas tú hablándonos, Señor. Dirige, Padre, este sermón, que no sea palabra de hombre, que no sea yo hablando, Señor, sino que sea tu palabra, el mensaje que ya tú revelaste, el mensaje que tú ya nos entregaste, el que nos llegue, el que sea dirigido por ti y el que transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, y nos haga siervos fieles y dispuestos delante de ti. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre. Amén y amén. Ok, antes de comenzar a hablar sobre el texto, quisiera preguntarles, que nos preguntáramos, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Para qué somos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es nuestro propósito como siervos de Dios? ¿Por qué fuimos llamados? Es una pregunta que, si se la hacemos a muchos cristianos hoy en día, o si nos colamos en múltiples iglesias hoy en día, vamos a encontrarnos con respuestas que nada tienen que ver con la palabra. Muchos predicadores de hoy van a decirnos que fuimos llamados a ser prósperos o a ser exitosos. Muchos van a decirnos que fuimos llamados a llevar vidas en éxito, que fuimos llamados a cumplir nuestras metas, a vivir vidas con propósito. Incluso se escriben libros con eso. Una vida con propósito. Y aunque realmente eso es lo que la mayoría de los cristianos de hoy quieren escuchar, eso es un mensaje completamente equivocado. A eso no fuimos llamados. No fuimos llamados a ser exitosos, no fuimos llamados a ser prósperos, no fuimos llamados a tener una vida con propósito. En pocas palabras, la vida cristiana no se trata de nosotros. No fuimos llamados para disfrutar de nuestra salvación y para sentirnos chévere y para llevar vidas bonitas y felices. La vida cristiana no se trata de nosotros mismos. Tal vez hay otros que dirán, no, es que fuimos llamados para servir, para ayudar a otros a tener una vida mejor. Y eso pudiera sonar un poquito más piadoso, pudiera sonar más espiritual. Sin embargo, tampoco es lo que la Biblia nos enseña. Si bien parte de nuestro llamado es el servicio a otros, no es el propósito de nuestra vida como cristianos. Suena piadoso, suena bonito, pero no es lo que la Biblia nos enseña sobre el propósito de la vida cristiana. El propósito final de nosotros como cristianos no es ayudar a los demás y ayudarlos a ser felices. Nada hacemos nosotros si ayudamos a las personas, si les damos de comer, si los alimentamos, si hacemos cosas por ellos y no les predicamos el Evangelio. Nada hacemos con predicarles el Evangelio si lo que se está haciendo no le da la gloria al Señor. Aquí adelante hay 2 sillas, si quieren. El propósito final de la vida cristiana no es ayudar a otros a ser felices, no es alimentarlos, no es darle lo que ellos necesitan. Si bien, como dije, forma parte, no es el propósito final. La pregunta entonces, si no estamos aquí para ayudarnos a nosotros mismos, si no estamos aquí para ser felices o para ser prósperos, si no estamos aquí para ayudar a los demás a ser felices o a ser prósperos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos llamó el Señor? Y el único que puede darnos esa respuesta es el mismo que nos hizo. El único que puede darnos la respuesta correcta a esa pregunta es quien nos creó.
Y vamos a considerar un momento que este Creador, nuestro Señor, nuestro Dios, fue el mismo que llamó a Abraham y lo declaró justo por fe. Siendo Abraham un hombre muy mayor, siendo Abraham un hombre que vivía en una tierra llena de idolatría, siendo Abraham un hombre que estaba lejos de ser bueno, obediente y perfecto, el Señor lo llamó para fundar un pueblo a través de él. Y ese mismo Dios que llamó a este hombre y que lo consideró justo, no por sus obras, sino porque creyó en él, ese mismo Dios que vino, es el mismo Dios que vino a esta tierra, se hizo hombre y se entregó en la cruz para comprar nuestra salvación, para pagar el precio de nuestro pecado. Y quiero que con eso en mente, entendiendo que el mismo Dios que llamó a Abraham es el mismo Dios que pagó en la cruz para salvarnos a nosotros y reconciliarnos con Él a través de su sangre. Vamos a ir a Génesis 3, el pasaje que acabamos de leer, para ver 3 aspectos del llamado a Abraham. Y estos 3 aspectos nos van a ayudar a entender nuestro propio llamado como cristianos. En ese no hay lámina. Si quieres dejar el texto ahí y ya. Dejar el texto y vamos predicando sobre el texto. Entonces, lo interesante es que lo que vamos a ver acá, si bien está enmarcado en el llamamiento del primer siervo de Dios como pueblo, como su pueblo, de Abraham, el que fue la raíz del pueblo de Israel, es el mismo llamado que nosotros hemos recibido. Entender el llamado de Abraham, aunque fue hace muchísimos siglos atrás, nos permite entender cuál es nuestro propio llamado como cristianos. Vamos a ir entonces con el primer aspecto de este llamado, que es un llamado a caminar por fe. Permítanme, vamos a ver ahí en el versículo 1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Fíjense cómo empieza. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Tenemos que estar claros que lo que le estaban pidiendo a Abraham en aquella época no es que nos pidieran a nosotros: vete de Venezuela a vivir en Perú, o a vivir en Argentina, o a vivir en Chile, o a vivir en España. En una época en la que los hijos se separen de los padres es una cosa normal, es una cosa natural. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Se lo estaban diciendo a un hombre que vivía en un sistema, en una época en el que todas las relaciones se regían por el patriarcado. Quien tenía el control absoluto de los recursos de la familia era el patriarca. No es que se dividían las herencias y cada quien tomaba su pedacito. El patriarca gobernaba la familia y lo que mantenía el bienestar general de la familia era la administración de esos recursos por parte del patriarca. Básicamente, la identidad de una persona estaba ligada a la familia a la que pertenecía. Y esa familia a la que pertenecía estaba arraigada en un lugar geográfico determinado, donde tenían sus rebaños, donde tenían sus negocios, donde hacían su vida y en la cual estaban sus posesiones. A Abraham lo que se le pide es: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. En pocas palabras, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham es: deja atrás tu identidad, deja atrás todo lo que te identifica, deja atrás las cosas que te dan seguridad. Ya no vas a estar bajo la protección de tu padre, que es el que administra los recursos de tu familia. Ya no vas a estar en una tierra que conoces. Deja atrás las cosas, las personas que conoces, abandona tu zona de confort, abandona el ambiente en el que creciste, abandona las personas que conoces, abandona la fuente de tu ingreso, abandona la seguridad de pertenecer a una familia establecida en la que hay una buena administración y por la cual tú no pasas necesidad. Abandona todo eso. Deja incluso, además, las prácticas y las costumbres de la cultura en la que creciste. Deja atrás todo eso. Deja tu identidad, tu seguridad, la gente que amas, deja tu confort, deja las prácticas, deja las costumbres, deja todo y vete sin rumbo definido
a un lugar que no sabes dónde queda, en el que nunca has estado, que no sabes cómo es, donde no conoces a nadie. No es que te dicen vete a España y has visto fotos de España y has visto fotos de Madrid, incluso te metes por Google Maps y ves la calle donde quieres vivir. Vete a un lugar que primero no sabes a dónde vas a ir. Sal a ciegas, sal sin rumbo definido. Y yo te voy a mostrar un lugar, pero no te digo cómo es ese lugar. No te muestro fotos, no te muestro un brochure, no te muestro nada. Emprende tu camino sin ver absolutamente nada. Sin que ni siquiera sepas cómo se vive ahí. La pregunta es, ¿qué se necesita para responder a un llamado como ese? Muchos hoy en día tal vez nos dirían que se necesita valor o que se necesita coraje. Para emprender un proyecto como ese se necesita ser valiente, salir de tu tierra y enfrentar lo desconocido. Pero realmente lo que se necesita en este caso es algo mucho mayor que el coraje. No tiene de hecho nada que ver con el coraje. Lo que hace falta para responder a un llamado como ese es fe en quien nos llama. Abraham no iba a responder por ese llamado porque él era un tipo guapo, apoyado y valiente y con un coraje enorme y una valentía tremenda que lo iban a llegar a dejar todo porque él era valiente, ¿no? Abraham iba a responder al llamado por fe, porque creyó y confió en quien lo estaba llamando. La fe se pudiera definir como creer y confiar. Y aun cuando además no tenemos garantía, porque si la persona nos dice, mira, aquí tienes y toma el pasaje y toma toda tu cosa, ok, y toma las llaves de la casa donde vas a llegar, ahí no se necesita fe. La fe implica creer y confiar aunque no tenemos una garantía de que quien nos está llamando va a cumplir con lo que nos está prometiendo y va a actuar en nuestro favor. No tenemos ninguna garantía sobre lo que vamos a recibir. La pregunta es que, ¿podríamos nosotros decir que Abraham tuvo fe si él se hubiese quedado en Ur de los Caldeos? ¿No? Si él hubiese dicho, no hubiese tenido fe. La fe implica, además, la fe verdadera implica que hay una acción, hay un movimiento, hay una obediencia en consecuencia de esa fe. Abraham salió de Ur de los Caldeos porque creyó y confió. Y la demostración de que creyó y confió, ¿cuál fue? Que salió. Y se fue sin rumbo definido a una tierra que no conocía. Y cuando lo pensamos, el llamado del cristiano conlleva un tipo de fe como la de Abraham. Implica escuchar, implica creer, pero implica también obedecer lo que Dios nos dice, aun cuando lo que Él nos está pidiendo no tenga ningún sentido a los ojos del mundo. Aun cuando Él nos diga que sufrir por Él es bueno. Aun cuando Él nos diga que ser sus discípulos implica tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Aun cuando seguirlo signifique dejar de lado todos los deseos de nuestro corazón y todo lo que nuestro corazón puede pensar sobre nosotros mismos y decir, Señor, que sea tu voluntad. Dejar de lado el orgullo de nuestro corazón que dice, yo puedo hacer. Y decir, Señor, no puedo, límpiame y transfórmame tú. Creer, confiar y obedecer, aun cuando no tenemos ninguna garantía. Aun cuando no lo podemos ver, aun cuando no lo podemos palpar. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos capítulo 11 sobre la fe? La fe, versículos 1 y 3, voy a leer. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de ¿qué? De lo que no se ve, lo comentamos la semana pasada. Y en el versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La fe del cristiano, la fe por la cual caminamos,
está basada en algo que no podemos ver ni palpar, en algo que no podemos tocar. Ahora, para entender en qué se fundamenta esa fe, tenemos que entender cuáles son las promesas que el Señor le hizo a Abraham. Porque no es fe en nada, es fe en algo, es fe en lo que ese Dios invisible que no podemos ver nos dice sobre Él, sobre sus planes, sobre su voluntad para nosotros. Y lo que vemos en el segundo aspecto del llamado es una promesa. Pero no es cualquier promesa, es una promesa basada en la gracia y la soberanía de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 2 y la primera parte del versículo 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Si tomamos estas promesas y las agrupamos en dos categorías, podríamos decir que la primera categoría es: te voy a bendecir. Voy a hacer de ti algo mucho más grande de lo que tú piensas. Te voy a hacer algo, partícipe, parte de algo de lo que no tienes ni idea, de una nación grande. Voy a hacer que seas parte de algo mucho más grande de lo que pudieras soñar. Y además te voy a proteger y te voy a cuidar. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Una belleza de promesa. Ahora, lo más importante de esto no son las promesas en sí. Qué bello. Te voy a bendecir haciéndote parte de algo grande. Te voy a bendecir haciéndote, protegiéndote. Pero lo importante no es el detalle de la promesa, sino lo que hay por detrás de estas promesas. ¿Qué tienen en común todas estas declaraciones? Haré de ti, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¿Quién hace ahí? Dios. Quien iba a hacer todo era Dios. Y lo único que iba a hacer Abraham era consecuencia de lo que Dios iba a hacer en él. Él iba a hacer una bendición, pero no por él. Dios lo iba a bendecir, lo iba a hacer parte de una gran nación, iba a hacer famoso su nombre, y en función de lo que él iba a hacer en la vida de Abraham, Abraham iba a ser de bendición. Dios iba a bendecir a Abraham y como consecuencia, él iba a ser un instrumento de Dios para bendecir a otros. Era Dios quien de forma soberana estaba llamando a Abraham. Era Dios quien de forma soberana estaba prometiendo en una serie de cosas que no dependían de la conducta de Abraham. El Señor no le dice a Abraham: si tú haces esto y 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 haces esto. La única condición era: deja y ve, fe. Pero toda la promesa no estaba basada en la obediencia, en la actitud, en la rectitud de Abraham, sino en la acción soberana de Dios para hacer de Abraham una gran nación. Y ojo, recuerden que a quien se le está prometiendo esto era un hombre mayor casado con una mujer estéril, que ya no podía tener hijos. O sea, que además de no haber podido tener hijos nunca, ya se le había pasado su tiempo. Y a él le dice: voy a hacer de ti una gran nación. Voy a hacer famoso tu nombre. Lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham dependía enteramente de su soberanía. No dependía de lo que Abraham podía hacer, no dependía de la capacidad de Abraham. Si te esfuerzas y eres valiente y vas y haces, yo voy a hacer que tu nombre sea famoso. Las promesas dependían enteramente de la soberanía del Señor, de la gracia del Señor. Es Él quien soberanamente bendice a su pueblo. Es Él quien soberanamente protege a su pueblo sin que nosotros lo merezcamos. Es Él quien soberanamente hace lo que nosotros no podemos hacer para relacionarnos con Él.
Y tenemos que recordar, hermanos, el llamado del cristiano ocurre porque Dios quiere, porque Él lo dispone, es por pura gracia. No es algo que hicimos, no es algo que merecemos. Si fuimos elegidos, llamados y rescatados, es porque Él así lo quiso. Punto. Por pura gracia. Y las promesas que Él nos da se basan en su poder, en su control absoluto sobre toda la creación. Quien nos promete no es cualquiera, quien nos promete es el que tiene el control absoluto de toda la creación. Y como veíamos la semana pasada, además esas promesas no van a tener su cumplimiento aquí. ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada? ¿Qué le pasó a estos hombres que fueron fieles a Dios, que vivieron por fe hasta el final? Murieron sin recibir el cumplimiento, sin ver el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta en una patria, pero no en la patria de la que habían salido, sino en una patria mejor, en la patria celestial. Ellos no estaban enfocados, ellos sabían que las promesas no estaban, el cumplimiento de las promesas no estaban aquí. Para Abraham vio la formación de un gran pueblo, ¿no? Abraham vio cómo él era de bendición para todas las naciones de la tierra, no. Sin embargo, salió. El llamado ocurre porque Dios así lo dispone, por pura gracia. Las promesas se basan en su poder, en su soberanía. Y uno lo que se pregunta en medio de esto, ok, si Dios me llama a confiar y a creer en Él, y me da una serie de promesas basadas en su soberanía, en su gracia, promesas basadas en su poder, porque Él así lo quiso. ¿Por qué si yo soy un pecador? ¿Por qué si yo soy inmerecedor de eso que Él me está prometiendo, me llama? ¿Cuál es el propósito de Dios con todo esto? ¿Cuál es el propósito de Dios con este llamamiento? Versículo 3, la segunda parte nos dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ya en el versículo 2, Dios le había dicho a Abraham que como consecuencia de las bendiciones que él iba a recibir de parte de Dios, él sería un instrumento para bendecir a otros. Te voy a bendecir y tú serás una bendición. Ahora el Señor le anuncia a Abraham hasta qué, la magnitud de ese llamado, hasta qué punto lo iba a utilizar. Le dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando habla de familias se refiere a etnias, se refiere a grupos étnicos, a grupos culturales. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, todos los grupos culturales, todos los grupos en todo el planeta. Ahora, si interpretamos este llamamiento y esa promesa, no en función de la vida de Abraham, sino de todo lo que la Biblia nos dice sobre Abraham y sobre lo que pasó de ahí para adelante, lo que vamos a ver es que la promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham es que él iba a ser la raíz del pueblo del que iba a nacer el Mesías. Él iba a ser la raíz del pueblo de Israel. A través de su descendencia iba a venir el Mesías y se iba a cumplir el plan de redención. Se iba a consumar el plan de redención. ¿Cuántos siglos pasaron? Una pila. Entre ese llamamiento, la formación del pueblo, todas las promesas que hizo Dios y toda la revelación que hizo Dios para que el pueblo pudiera reconocer a ese Mesías, toda la preparación que Él hizo para que el día que ese Mesías llegara estuvieran dadas las condiciones, se consumara el plan y se iniciara una nueva etapa. Una vez cumplida esa promesa, una vez venido el Mesías, el mensaje iba a ser predicado a las naciones. ¿A través de quién? A través de la iglesia. Hoy en día se sigue cumpliendo esa promesa. A través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cada vez que un cristiano va y comparte el evangelio con un no creyente, en su ciudad, en su país, en el extranjero, hoy además la dinámica de las misiones ha cambiado. Porque hoy en un solo país tienes personas de todas las nacionalidades.
Si quieres hablar con un musulmán, no te tienes que ir a la ventana 1040 o no te tienes que ir a un país árabe. Puedes hacerlo de la manera más... Pero para compartir la palabra con personas que no son de nuestra cultura, lo que tenemos es que salir a la calle. La realidad es que lo que hoy estamos viviendo nosotros, lo que hoy estamos haciendo como iglesia, es la consumación de ese plan, es la consumación de esa promesa. Somos los instrumentos de Dios para que ese mensaje se cumpla, para que esa bendición llegue verdaderamente a todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan qué fue lo último que Jesús le dijo a sus discípulos? Vayan, se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes, y entonces estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos que darnos cuenta. Si nosotros vemos el llamado de Abraham, cómo Dios prometió bendecir a otros a través de él. Si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, si nosotros vemos la historia de la iglesia, si nosotros vemos nuestra propia vida, nos damos cuenta que somos un instrumento de bendición, pero no somos la causa de la bendición. La causa de la bendición es Dios. Dios es el origen de la bendición. Y nos ha dado a nosotros el privilegio de ser instrumentos suyos para bendecir a otros. Y es verdad, a través de nosotros, muchas personas van a recibir la bendición de ser adoptados como hijos de Dios. No sabemos quién es el sí. Vamos a ser instrumentos suyos para el beneficio de los hombres. A través de nuestra acción como cristianos, personas que no son incluso salvas van a recibir consuelo, van a recibir alimentos, van a recibir consuelo por el dolor. Y sí, hay un beneficio para los hombres. Pero lo que Él nos encomendó a nosotros como siervos suyos no es en última instancia una misión para el beneficio de los hombres. Él es la causa de la bendición. Para Él es la gloria por nuestro trabajo. Para Él es la gloria por lo que Él hace a través de nosotros. No fuimos llamados sencillamente para bendecir a otros. Fuimos llamados para que el nombre de Dios sea conocido y glorificado. Fuimos llamados para la gloria de Dios. De nada sirve que nosotros vayamos y ayudemos a las personas y hagamos de esto un mundo mejor y hagamos que nuestros vecinos estén contentos y tengan comida y tengan las cosas que ellos necesitan, y que nos sacrifiquemos y que hagamos todo esto si el nombre de Dios no es exaltado y glorificado. Porque para eso fuimos llamados. Y si no se comparte el evangelio. Y la única manera de hacer esto es compartiendo las buenas nuevas. Lo que hemos visto hoy en este pasaje es que, en primer lugar, nuestro llamado como cristianos es un llamado a dejar atrás lo que solíamos ser y a caminar por fe. Pero no a caminar por fe en lo que nosotros queremos que Dios haga por nosotros, no caminar por fe en lo que nosotros, por fe en lo que nosotros queremos que Dios nos dé. No es ni siquiera fe en algo que podemos ver o en algo que podemos percibir o probar de este mundo. Hemos sido llamados a caminar por fe en algo que solamente veremos cuando lleguemos a la presencia del Señor, una vez que muramos. En lo invisible. Nuestra fe no se basa en lo que Dios puede hacer por nosotros aquí. Nuestra fe se basa en lo que Él hizo por nosotros en la cruz para darnos una vida eterna. Y no vamos a experimentar la consumación de esa promesa hasta que no estemos en la presencia del Señor. Igualito que le pasó a esos hombres en Hebreos 11 que hablamos la semana pasada, vamos a morir sin ver el cumplimiento de la promesa. Así como Abraham. Así como Abraham, así como cada uno de esos siervos de Dios que nos habla el capítulo que vimos la semana pasada.
¿Qué pasa con el tiempo que estamos aquí? ¿Qué pasa con el tiempo que nos toca ministrar y servir al Señor aquí? Él nos ha prometido guiarnos, nos ha prometido darnos lo que necesitamos para servirle, nos ha prometido que seremos instrumentos de bendición para otros también aquí, de consuelo, de alimento, etc. Hemos sido llamados a impactar el mundo, pero recordando que en última instancia a lo que hemos sido llamados es a glorificar el nombre de Dios. Se nos ha dado el privilegio más grande que podíamos imaginar. Ser instrumentos del Dios Altísimo, ser mensajeros del Dios Altísimo, ser representantes del Creador del universo. Y ese Creador nos deja una misión claramente definida. Vayan y proclamen el Evangelio a todas las naciones. Vayan y compartan las buenas nuevas a todas las naciones. Y en el cumplimiento, muchos van a ser bendecidos, muchos van a ser salvados por Él. Él los va a rescatar, les va a dar vida eterna, los va a hacer miembros de su familia, ciudadanos del reino de los cielos. Pero ni siquiera esa es el final de nuestra misión. Porque ellos van a ser salvados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ni siquiera es nuestro propósito ver cómo otros se salvan de la condenación. El propósito es que cuando un Dios santo, santo, santo salva a pecadores que no merecen ser salvados, la gloria va para Él. Así como nos salvó a nosotros y salva a otros. Nuestra meta en todo lo que hacemos es glorificar el nombre del Señor. Somos instrumentos de su gloria. Y la pregunta es cómo vamos a responder a ese llamado. Porque la iglesia de hoy está tan influenciada por vivir esperando cosas aquí. Vivir esperando de Dios las cosas que nosotros anhelamos en este mundo. Vivir hablándole a los demás de las cosas buenas que Dios puede hacer por ellos. Mucha gente va y en lugar de compartir el Evangelio le dicen, no, es que Dios puede darte todo lo que tú quieras, Dios puede sanarte, Dios te puede dar esto, pero no les mencionan el Evangelio, no les hablan de pecado, no les hablan de la realidad, de la condenación, no les hablan del problemón eterno que tienen encima y de las buenas nuevas de la cruz, sino les hablan, porque ese mensaje ofende, les hablan de un mensaje que es bonito y es agradable. Y es muy tentador hablar de esa manera. Porque si nosotros le decimos a la gente que Dios puede hacer cosas chéveres por ellos, no nos persiguen, no nos rechazan. Ayer hablábamos en un estudio bíblico que todo el que quiere vivir le decía Pablo a Timoteo, todo el que quiere vivir una vida piadosa en Cristo Jesús será perseguido. Pero será perseguido ¿por qué? Porque vivir esa vida piadosa en Cristo Jesús implica compartir el Evangelio, implica compartir las buenas nuevas. Y cuando compartimos las buenas nuevas, hay oposición, hay rechazo. Vamos a vivir esperando que Dios nos dé las cosas que nosotros queremos en este mundo. Vamos a vivir compartiendo con otros lo bueno que es Dios y las cosas que Él quiere darles a ellos en este mundo. O vamos a vivir por fe en la obra que hizo Jesús en la cruz. Recordando nuestra naturaleza caída todos los días y acudiendo todos los días al trono de gracia. Dándole gloria al Señor por el pago que hizo de nuestros pecados en esa cruz. Enfocados en la eternidad y no en las cosas pasajeras de este mundo. Persiguiendo la santidad como respuesta a la fe. Predicando las buenas nuevas para que el nombre de Dios sea glorificado y sea exaltado. Parece una pregunta trivial, pero cuando lo vemos en la práctica, a veces nuestra cosmovisión y nuestra percepción del mundo cristiano está tan marcado por lo que la iglesia de hoy predica, que nos encontramos hablándole a la gente de lo bueno que es Dios, de lo
poderoso que es Dios, de cómo Dios puede sanar, de cómo Dios puede proveer, de cómo Dios te va a sacar de los problemas, de cómo si te acercas a Él te va a dar una vida maravillosa. Pero no les hablamos de lo más importante. Y es de cómo el Dios santo, santo, santo se hizo hombre y se entregó a sí mismo en una cruz para salvar una cuerda de pecadores que no merecían ser salvados. Y que ninguno de nosotros tenemos ninguna posibilidad de salvarnos. Y que si Él no hubiese hecho eso, ninguno de nosotros podríamos acercarnos a Él. Y omitimos por completo el mensaje del pecado, y omitimos por completo la santidad de Dios, y omitimos por completo la condenación y el infierno, y omitimos por completo la dependencia absoluta en Dios, en la obra de Cristo. Porque no, ¿cómo vas a decir a la gente que nada más a través de Cristo? Eso es intolerante. Sí, el Evangelio es intolerante. El Evangelio no dice que hay muchos caminos. El Evangelio dice que hay un camino, una verdad y una vida. Entonces, vamos a meditar esta semana en eso. Como iglesia, como cristianos, ¿cómo es nuestra respuesta al llamado de Dios? ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿En dónde estamos poniendo nuestra expectativa? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Para la gloria de quién estamos trabajando? ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos predicando y compartiendo? Y que sea el Señor trabajando con nosotros, que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor permitiéndonos verlo a Él como Él se presentó en las Escrituras. Que sea Él permitiéndonos vernos a nosotros como Él nos ve. Que nos permita y nos lleve cada día a descansar en su gracia, a ver la magnitud de su amor y a responder a ese amor y ese llamado con un corazón dispuesto a, Señor, voy con todo por ti. Porque tú lo diste todo. Para tu Amén. gloria, para tu gloria. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, el honor, te damos las gracias, Padre, porque hoy hemos podido venir delante de ti, Señor, no por nuestros méritos, sino por tu gracia. Porque nos llamaste, Señor, a renunciar, nos llamaste a creer y a confiar en función de lo que no podemos ver, Señor. Y nos diste la capacidad de creer. Abriste nuestro corazón, abriste nuestro entendimiento. Un día nos hiciste conscientes, Señor, de tu santidad y nos permitiste ver nuestro pecado. Y tu Espíritu Santo nos hizo conscientes del milagro de la cruz, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio de ser instrumentos de bendición, pero por sobre todo de ser instrumentos de tu gloria, Señor. Te pedimos que trabajes en nosotros, Señor, aunque nos duela. Que nos moldees, que nos transformes, que nos guíes. Que rompas, Señor, todas las cosas que debas romper en nosotros. Que derribes, Señor, todos los conceptos y todas las ideas que podamos tener. Que acabes con la resistencia que pueda haber en nosotros, Señor, a dejarnos guiar por ti y que nos muestres, Padre, cuál es tu voluntad. Que hagas de nosotros instrumentos útiles y dispuestos, Señor, para servirte. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de ser siervos tuyos. Gracias por el privilegio de trabajar para tu gloria. Gracias por el privilegio, Señor, de poder vivir con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que todo lo que vivimos aquí es pasajero, pero que tenemos una promesa, Señor. Tenemos una patria celestial a la cual aspiramos. Y no aspiramos por lo que pueda, por las cosas que puedan haber allá, Señor, sino porque allá estás tú. Porque vamos a estar contigo, porque vamos a estar contigo de manera totalmente natural y libre, sin pecado de por medio, Señor. Te damos las gracias. Te pedimos que esta semana nos ayude, Señor, a continuar meditando en este pasaje,
a continuar meditando en el llamado que tú nos has hecho y a cómo estamos nosotros respondiendo a ese llamado, Señor. Que respondamos como tú quieres que lo hagamos. Por fe en la eternidad, confiando en tus promesas, confiando en tu gracia, pero dispuesto, Señor, a pagar el precio que vamos nosotros pagar aquí por predicar tu evangelio y compartir el mensaje, Señor, que tú nos mandaste a compartir. Te damos la gloria y te bendecimos en el nombre de Cristo por siempre, Padre. Amén y amén.